Recién acabamos de terminar eh, la sesión 2 del manejo de urgencia en el consultorio odontológico y quería compartirles una situación de esta semana con un paciente. Es un recordatorio, sobre todo para que sepamos, ¿no?, qué es lo más adecuado a hacer en cada una de las situaciones. El año pasado tuve un paciente similar y casi siempre me pasan con los pacientes masculinos, y es que cuando se trata de que hay alguna lesión oral, algún cambio, algún proceso hiperplásico, alguna elevación de pequeño tamaño en una zona visible, por una razón que lo único que a mí me hace entenderlo es eventualmente lo que el Dr. House clasifica como el paciente escéptico, ¿no? El paciente que él sabe cómo resolver su problema, el paciente sabe cómo puede manejar la situación, el paciente sabe cómo puede abordar el caso y no necesita una atención de otro tipo, alguien que le ayude a poder resolver su problema. Y es que hay un podcast que hice el año pasado sobre ese paciente que le habían hecho la extracción de una tercera molar, le habían dado unas muestras de ácido hialurónico, le apareció una pequeña elevación en la lengua y él decidió con una tijerita para podología cortárselo él a sí mismo sin anestesia y colocarse el ácido hialurónico que le sobró de la tercera molar, y pues lo lógico es que la lesión reapareciera. Algo me pasó esta semana donde un paciente joven de 30 años acude a la consulta porque tiene una elevación relativamente firme en la zona yugal inferior del lado izquierdo, y cerca del año 2020 comenzó a aparecer este cambio y él dice que él se lo pinchó. Él agarró una aguja y se lo pinchó. Salió hemorragia, comenzó a sangrar lógicamente y luego le reapareció. Esto nos pone en contexto el que cada cosa de cada área, ¿no? Yo no soy mecánico, así que si de repente se daña alguna de las partes del vehículo, por ejemplo el vehículo no enciende, las luces no funcionan, el aire acondicionado deja de funcionar, pues probablemente yo viendo un tutorial en YouTube lo más seguro es que no pueda, ¿no? Porque no tengo el conocimiento, no tengo la experiencia, no lo he hecho antes, lógicamente no tengo las herramientas, y lo más seguro es que yo solo no pueda resolverlo. Lo lógico es que yo vaya donde el mecánico, ¿no? Para que él, con su conocimiento, con sus herramientas, con su experiencia, pueda resolver el problema. Algo muy similar sucede en este caso, ¿no? El paciente pensó que pinchándoselo lo iba a solucionar y más bien empeoró el caso. Que no nos suceda eso, ¿no? O sea, si algún paciente está viendo este video, pues lo lógico es que sí, de repente hay un dolor en un diente, que vaya a la consulta del odontólogo de su confianza. Si tiene algún tipo de abultamiento, lesión, pues acuda donde el odontólogo capaz de resolverle ese problema. Pero lo primero es no hacer una intervención, no modificar el curso natural de la enfermedad, porque eso a nosotros nos resta mucho la capacidad diagnóstica en ese momento. O sea, nos da falsos negativos o falsos positivos. Se lo pongo por ejemplo con un paciente diabético que se hace ya diagnosticado el paciente en vez de hacerse una hemoglobina glicosilada, se hace una glicemia en ayuna. Este paciente pasa 3 días comiendo poco, sus niveles de glucosa van a bajar y cuando va a hacerse el examen, lógicamente va a salir con valores menores a los que normalmente está. Y nos da un espejismo de realmente cómo está su enfermedad. O un paciente hipertenso que va a la consulta del médico y antes se toma un medicamento para bajarle la presión y que durante la cita la presión no salga tan alto. Estos son vicios que, lejos de mejorar nuestra condición de salud, pues lógicamente nos van a generar una condición de salud pues menos adecuada. Lo lógico es, si tengo una sintomatología, si tengo unas molestias, si tengo algún tipo de
trastorno o paso por el médico, pues que yo sea lo más transparente posible, que yo no trate de hacer una intervención. O sea, antes de hacer algo, primero ir a la consulta con el médico, con el odontólogo, para poder tener un diagnóstico mucho más preciso. He tenido también casos de pacientes que tal vez aparece algo en su lengua, puede ser una lesión erosiva, puede ser una lesión incluso líquen, que puede estar modificada por otros factores, y los pacientes inician una terapia. O sea, el paciente me narra algo que tuvo 3 días atrás, pero hizo una intervención automedicada y terminó manifestándose otro tipo de cambios en boca al momento de la cita. Eso lógicamente hace que uno pues esté un poco limitado a las opciones y espere el curso natural y evolución de la enfermedad. Esta cultura del ultraescepticismo y el querer solventar las cosas por mi propia cuenta es algo que no le hace bien, por lo menos hablando en términos de salud. Hay que respetar ese tipo de protocolos siempre. Comparta, comenta y recuerda que la odontología es más que dientes.